La conciencia regresó como una marea lenta, trayendo consigo el peso familiar del arrepentimiento y la sensación desconocida de no estar muerto. El primer pensamiento coherente de Brennan Cole fue que el cielo, si existía, probablemente no olía a aire reciclado y desinfectante. Su segundo pensamiento fue que sentía todo su cuerpo como si hubiera sido utilizado como blanco de prácticas para los artilleros. El techo sobre él era blanco, estéril, marcado con los sutiles patrones de materiales compuestos de grado médico. No el polímero tosco de un hospital de campaña militar, sino algo más limpio y duradero. Las luces del techo zumbaban con una frecuencia ligeramente inferior a la audible humana, y en algún lugar a su izquierda, los equipos de monitoreo emitían pitidos con un ritmo constante. Intentó mover su brazo derecho y descubrió que estaba envuelto en algo que parecía espuma y olía a menta. Tranquilo, señor Cole. La voz provenía de su derecha, tranquila y pausada, con un acento que sugería que se trataba de alguien que había aprendido inglés como tercera o cuarta lengua. Tu cuerpo ha sufrido un trauma considerable. Actuar con demasiada rapidez sería desaconsejable. Brennan giró la cabeza lentamente porque le dolía todo y se encontró mirando a una médica Sildari, la doctora Benick, si su memoria de adulto no le fallaba, aunque solo la había visto brevemente durante el caos de la evacuación. Era alta, como la mayoría de las Selari, con una piel azul celeste suave que parecía cambiar ligeramente de tonalidad según la luz. Sus ojos eran desproporcionadamente grandes para ser humanos, con pupilas verticales que se contraían cuando se inclinaba para comprobar algo en el monitor junto a su cama. A diferencia de los humanos, los Sildari no tenían pelo visible, sino una serie de delicados patrones de crestas que iban desde su frente hasta la base de su cuello. El patrón de cada individuo es tan único como las huellas dactilares. ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba como grava arrastrada sobre hormigón. Han pasado 72 horas desde que te ingresaron, respondió el doctor Benick, ajustando algo en la vía intravenosa conectada a su brazo izquierdo. Han transcurrido 68 horas desde que tu corazón se detuvo por primera vez. Han transcurrido 53 horas desde que se detuvo por segunda vez. Has sido, por usar una expresión humana, extraordinariamente obstinado respecto a la muerte. He decepcionado a mi madre desde que nací, dijo Brennan, y luego tosió. Tenía la garganta como si hubiera tragado cristales rotos. Agua. El doctor Benick le entregó una taza con una pajita, observándolo atentamente mientras bebía. El agua estaba fresca, limpia y tenía un ligero sabor a minerales que no reconocía. No es agua de la Tierra. En aquel entonces seguía en la estación Caldara, orbitando el cuarto planeta del sistema Meridian, aún en el lugar que había venido a olvidar, solo para encontrar algo que nunca podría olvidar. La niña, dijo, dejando la taza con una mano que temblaba más de lo que quería admitir. Nia, ¿está viva e ilesa gracias a tu intervención? Las pupilas del doctor Benick se dilataron ligeramente, lo que Brennan había aprendido que era una expresión de aprobación Sildari, aunque debo confesar que siento curiosidad profesional por saber qué te impulsó a usar tu propio cuerpo como escudo contra municiones explosivas. La fisiología de tu especie es resistente, pero no invulnerable. Brennan cerró los ojos e inmediatamente se encontró de nuevo allí, en el momento en que todo se torció. El recuerdo era tan nítido que cortaba. Había sido un martes según el calendario terrestre, aunque nadie en la estación Calara prestaba mucha atención a los calendarios terrestres ya. Brennan estaba sentado en un bar llamado El Cometa Oxidado, bebiendo algo que decía ser whisky, pero que sabía más a disolvente industrial mezclado con arrepentimiento. Llevaba 3 semanas en la estación, disfrutando de lo que los psicólogos militares llamaban una excedencia personal y lo que Brennan llamaba intentar no pensar en la guerra. El conflicto de Meridian había terminado 14 meses. Hace un tiempo, con tratados de paz firmados, fronteras territoriales redibujadas y todo el teatro político habitual que siguió cuando cesaron los tiroteos, Brennan había sido dado de baja con honores que no deseaba, una pensión que apenas tocaba y suficientes cicatrices psicológicas como para llenar un libro de texto de medicina.
Su apartamento en la Tierra se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío, demasiado lleno de recuerdos de una versión de sí mismo que ya no existía. Así que tomó sus papeles de baja y su trauma y se fue en busca de un lugar lo suficientemente lejano como para poder fingir ser otra persona. La estación Caldara parecía perfecta. Era un asentamiento civil, mayoritariamente Seldari, con algunas otras especies, lo suficientemente lejos de la Tierra como para que a nadie le importaran las guerras humanas ni los soldados humanos. Podría desaparecer allí, fundirse en el anonimato, ahogar su pensión en alcohol hasta que el dinero o su hígado le fallaran. Entonces sonaron las sirenas. Se suponía que la estación Caldara era territorio neutral, protegido por unos 17 tratados y convenciones diferentes. Pero los asaltantes Krishna aparentemente no habían recibido ese memorándum en particular. O, más probablemente, simplemente no lo recibieron. Atención. Llegaron de repente. 3 cañoneras salieron de la órbita antes de que el sistema de defensa de la estación pudiera reaccionar. No era un objetivo militar, ni estratégico, solo piratas buscando botín fácil y objetivos vulnerables. Brennan iba por la mitad de su quinta copa cuando la primera explosión sacudió el bar con tanta fuerza que tiró botellas de los estantes. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro lo procesara. Viejos instintos se impusieron a 3 semanas de consumo excesivo. Se puso de pie y se dirigió a la salida mientras los demás clientes aún intentaban comprender el significado de las sirenas. El vestíbulo principal era un caos. Gente corriendo, gritando, intentando llegar a un refugio, a las lanzaderas de evacuación o a cualquier lugar que no fuera donde se producían las explosiones. Los sistemas de defensa automatizados de la estación disparaban. Brillantes ráfagas de balas trazadoras atravesaban la atmósfera artificial, pero las naves Krishna eran rápidas y sus pilotos, hábiles. Demasiado hábiles para piratas cualquiera. Algo en ese pensamiento lo inquietaría más tarde, pero en ese momento Brennan solo podía concentrarse en la multitud, el pánico y el particular sabor a miedo que acompañaba a estar atrapado en un espacio confinado. Sin escapatoria. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, sola en medio de la plaza, una niña Sildari, con la piel de un azul más claro que la de los adultos, y con el patrón de sus crestas aún en desarrollo. Miraba a su alrededor frenéticamente, gritando en una lengua que Brennan no entendía, pero cuyo significado era universal. Buscaba a sus padres, y no los encontraba. La cañonera Krishna descendió a la plaza, con sus puertos de armas brillando por la carga de predisparo de los aceleradores magnéticos. La multitud se dispersó, alejándose de la niña, y Brennan vio con horrible claridad lo que estaba a punto de suceder. La Krishna no hacía prisioneros, no distinguía entre combatientes y civiles. Iban a disparar contra la multitud. Y esa niña estaba justo donde impactaría la mayor concentración de fuego. Brennan no había decidido conscientemente moverse. Su cuerpo simplemente se movió, sus piernas bombeando, acortando los 50 metros que lo separaban de la niña en segundos que parecieron horas. Ella lo vio venir y sus ojos se abrieron de par en par. Con miedo. Humanos y Seldari habían mantenido relaciones pacíficas durante décadas, pero para una niña, ver a un humano con cicatrices, curtido en 1000 batallas, corriendo directamente hacia ella debió parecerle una pesadilla hecha realidad. Llegó hasta ella justo cuando la cañonera disparó. El sonido fue ensordecedor, una fuerza física que golpeó como un muro. Brennan la alzó con un brazo, se lanzó hacia adelante, la rodeó con sus brazos y sintió como el mundo se convertía en fuego, ruido e impacto. El revestimiento compuesto de la cubierta de la estación se agrietó bajo ellos. Brennan sintió la metralla cortarle la espalda, sintió algo romperse en sus costillas, sintió un calor insoportable. Su cuerpo, entrenado para el combate, estaba endurecido más allá de los límites humanos normales, reforzado con tejido subcutáneo y tratamientos de densidad ósea tras años de servicio militar. Pero incluso eso tenía límites. Sintió como esos límites se rompían cuando la segunda oleada de fuego le recorrió la espalda.
pero mantuvo los brazos alrededor de la niña, interponiendo su cuerpo entre ella y la destrucción, con la cabeza gacha y respirando superficialmente. Sobre él, podía oír los motores de la cañonera, sintió el calor emanar de sus propulsores mientras se reposicionaba para otra pasada. Iba a morir aquí, pensó con una extraña claridad. Iba a morir protegiendo a una niña que no conocía, en una estación que había llegado a olvidar, en un conflicto que ni siquiera era su guerra. El pensamiento debería haberlo aterrorizado. En cambio, le pareció correcto, como nada le había parecido correcto en meses. «Quédate abajo», logró decir, con la voz amortiguada contra el hombro de la niña. Ella temblaba, su pequeño cuerpo presionado contra su pecho, y él podía sentir los latidos acelerados de su corazón contra sus costillas rotas. «Quédate abajo y quédate quieta. No dejaré que te hagan daño. Lo prometo». Ella dijo algo en Seldari, rápido y asustado, y Brennan deseó haber dedicado tiempo a aprender algo más que frases básicas. Pero entonces ella lo miró, sus grandes ojos se encontraron con los de él, y repitió algo en un inglés con acento que debía haber aprendido en algún lugar. Lo prometo, dijo Brennan, y lo sintió con más fuerza que nada en toda su vida. La cañonera disparó de nuevo. Esta vez, Brennan sintió un desgarro en su interior, un calor que se extendía por su espalda, probablemente por la pérdida de sangre, y como su visión se nublaba como un túnel. Pero la seguridad de la estación por fin se había movilizado, y oyó el inconfundible sonido de los cañones de defensa militar disparando contra los asaltantes. La cañonera que lo sobrevolaba se alejó, bajo fuego enemigo. Y a lo lejos, alguien gritaba órdenes de emergencia médica. Brennan conservó la conciencia el tiempo suficiente para sentir unas manos que lo apartaban de la niña. El tiempo suficiente para oírla llorar y gritar. El tiempo suficiente para ver a los médicos Sildari levantándola y revisándola en busca de heridas. Estaba viva. Estaba a salvo. Había cumplido su promesa. Entonces la oscuridad lo envolvió y se sumergió en ella sin resistencia. Tiene quemaduras de 4º grado en el 60% de la espalda, decía el doctor Benick, sacando a Brennan de sus recuerdos. 3 costillas rotas, un pulmón colapsado, hemorragia interna grave y suficientes fragmentos de metal incrustados en el cuerpo como para que probablemente actives los detectores de metales el resto de tu vida. Tu corazón se detuvo 2 veces. Durante la cirugía. La mayoría de los humanos habrían muerto solo por el shock. La mayoría de los humanos no pasaron 8 años en el borde exterior recibiendo disparos de profesionales. Brennan dijo que su voz era más firme ahora, aunque todavía le dolía hablar. Resulta que las explosiones frecuentes generan tolerancia. Así no funciona la fisiología. Díselo a mi fisiología. Las pupilas de la doctora Benck se dilataron de nuevo, y Brennan se dio cuenta de que le hacía gracia. El humor de Sari era sutil, se expresaba más a través de los ojos que de las expresiones faciales, pero estaba ahí. Había aprendido a reconocerlo durante sus semanas en la estación, cuando intentaba ahogar sus penas en alcohol en lugar de casi morir por ellas. Tu historial militar es extenso, dijo la doctora Benick, abriendo algo en su tableta. 8 años de servicio, múltiples despliegues en zonas de conflicto, numerosas condecoraciones al valor. También consta que padeces un trastorno de estrés postraumático grave, insomnio crónico, culpa del superviviente y una recomendación de no destinarte a ningún puesto que involucre a poblaciones civiles. Esto último es hilarante dadas las circunstancias actuales. En efecto, la doctora Benick dejó la tableta y lo miró con una expresión que no supo descifrar. Lo que más me llama la atención, señor Cole, es que en su certificado de baja consta que solicitó destinos aislados, lejos de zonas pobladas. Sin embargo, cuando el peligro llegó a esta estación, su primer instinto fue correr hacia él, no huir. El instinto es algo terrible. ¿De verdad? La doctora Benick se acercó, con la mirada fija en él. Ya no es un soldado, señor Cole. No tiene ninguna obligación con esta estación,
con la coalición ni con mi gente. Podría haberse escondido. Quizá debería haberse escondido. En cambio, casi muere protegiendo a una niña a la que nunca había visto. ¿Por qué? Brennan guardó silencio un largo rato, mirando al techo, intentando encontrar las palabras para algo que ni él mismo comprendía del todo. ¿Por qué había corrido hacia el peligro? ¿Por qué se había interpuesto entre una niña y una muerte segura? La respuesta fácil era el instinto, el entrenamiento, la memoria muscular de años dedicados a proteger gente. Pero esa no era toda la verdad. Y la doctora Benick merecía algo mejor que una mentira. Había otra niña, dijo. Finalmente, en la estación Kepler, durante el conflicto de Meridian. Una niña humana, de unos 7 años. Hubo un ataque similar. Los asaltantes atacaban objetivos civiles porque sabían que no podíamos defenderlo todo a la vez. Yo dirigía una evacuación, intentando llevar a la gente a las naves. La vi cómo sus padres se separaban de ella entre la multitud. Intenté alcanzarla, pero había demasiada gente, demasiado caos, y entonces estallaron las bombas. Se detuvo, el recuerdo tan nítido que le dolía. El doctor Benick esperó, sin decir nada. Ese día saqué a 17 personas de entre los escombros, continuó Brennan. Trabajé hasta que me dolieron las manos y me quedé sin voz de tanto gritar. Encontré a los padres de la niña con vida, heridos, pero vivos, pero nunca la encontré a ella. Los equipos de rescate siguieron buscando durante 3 días, y nunca encontramos su cuerpo. Solo pedazos esparcidos entre todos los demás pedazos esparcidos. Su voz se había vuelto monótona, como siempre que hablaba de la guerra. Las pupilas del doctor Benick se habían contraído hasta formar finas líneas, una expresión de dolor. Ya veo, dijo en voz baja. Así que cuando vi a esa niña Sildari de pie en la plaza, cuando vi ese helicóptero de combate apuntando, no pensé en tratados ni protocolos ni en si era mi responsabilidad. Simplemente la vi y vi una oportunidad para hacer lo que no pude hacer antes. Quizás sea instinto. Quizás sea trauma. Quizás sea estar demasiado destrozada para saber cuándo soltar. Pero no podía ver morir a otra niña cuando tenía la oportunidad de evitarlo. Eso no es estar destrozada, señor Cole, dijo la doctora Benick. Eso es ser extraordinariamente, obstinadamente humana. Antes de que Brennan pudiera responder, sonó un suave timbre en la puerta. Las pupilas de la doctora Benick se dilataron por completo, sorprendida, y con algo más cálido. Ah, dijo, su visitante ha sido extraordinariamente persistente. Le informé de que probablemente dormirías varias horas más, pero ella insistió en esperar fuera de tu habitación de todos modos. ¿Debo despedirla? ¿OMS? Brennan empezó a preguntar, pero ya lo sabía. Nia, la niña ha estado aquí cada hora que has estado despierta desde que ingresaste, confirmó el doctor Benick. Sus padres han intentado llevarla a casa, pero ella se angustia mucho. Ella afirma que te hizo una promesa a cambio. Y los niños Eldari se toman las promesas muy en serio. Algo se le oprimió el pecho a Brennan. Una sensación que no tenía nada que ver con sus lesiones. Déjela pasar. El doctor Benick asintió y abrió la puerta. Por un momento, no pasó nada. Entonces una pequeña cabeza azul asomó por el marco de la puerta. Sus grandes ojos escudriñaron la habitación hasta que encontraron a Brennan. Los patrones de las crestas del niño se oscurecieron. Sildari puso una expresión de intensa emoción y entró completamente en la habitación. Nia tenía un aspecto diferente al que tenía en la plaza. Sin duda, más limpios, vistiendo ropa limpia en lugar de las prendas desgarradas y quemadas del ataque. Pero lo que más le llamó la atención a Brennan fue la forma en que se movía con cuidado, con determinación, como alguien que recientemente había aprendido que el mundo era más peligroso de lo que había creído anteriormente. Apretó algo contra su pecho, envuelto en una tela suave, y se acercó a la cama con la clase de reverencia cautelosa que normalmente se reserva para algo frágil. «Te has despertado», dijo en inglés, con un acento marcado pero inteligible.
Prometiste que despertarías, y lo hiciste. Brennan sintió un nudo en la garganta. Cumplo mis promesas. Los ojos de Nia, ya de por sí grandes, de alguna manera se abrieron aún más. Luego, ella se subió a la cama, moviéndose con extremo cuidado para evitar sus heridas, y se sentó a su lado. El objeto envuelto en tela que llevaba resultó ser un pequeño peluche, algo parecido a un cruce entre un conejo y un lagarto, desgastado por años de cariño evidente. Este es Snippet, dijo, extendiendo el juguete. Él es mi mejor amigo. Mamá dice que él puede quedarse contigo mientras te recuperas porque no tienes amigos aquí y todo el mundo necesita amigos cuando está herido. Brennan miró el juguete que le ofrecían, la expresión solemne del niño y sintió que algo se le partía en el pecho. No era dolor, no era pena, sino algo más, algo que podría haber sido esperanza o redención o simplemente el reconocimiento de que, a pesar de todo lo que estaba roto en su interior, había logrado hacer algo bien. Me sentiría honrado de contar con la compañía de Snippet, dijo, aceptando el juguete con su mano menos herida. ¿Pero tú qué hay de mí? ¿No lo echarás de menos? Iré a visitarlos todos los días, dijo Nia con firmeza. Así que Snippet no estará solo. Y así, tampoco estarás solo. Eso suena como un buen plan. Nia se acomodó más cómodamente a su lado, su pequeña mano encontrando la de él, más grande que la suya. Su piel estaba fresca al tacto, suave, y él podía sentir las leves crestas de los patrones que se estaban desarrollando. Ella lo miró con una intensidad casi incómoda, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. ¿Por qué me salvaste?, preguntó de repente. Mamá dijo, no nos conoces. Papá dijo, los humanos y los Sildari ahora son amigos, pero nosotros no somos tus amigos. La maestra dijo, los humanos tienen una palabra para salvar a extraños. Ella dijo, se llama heroico, pero no lo entiendo. Si no te conozco, ¿por qué casi mueres por mí? La pregunta era tan directa, tan sinceramente confusa, que Brennan se sorprendió sonriendo a pesar del dolor que le causaba. Los niños, pensó, tenían un talento extraordinario para hacer las preguntas que los adultos aprendían a evitar. ¿Sabes qué es una promesa, Nia? Sí. Una promesa es cuando dices que harás algo y tienes que cumplir tu palabra. Así es. Pero también hay promesas que hacemos sin decirlas en voz alta. Promesas que hacemos simplemente por ser quienes somos. Cuando me convertí en soldado, prometí proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Aunque ya no soy soldado, esa promesa sigue siendo parte de mí. Y cuando te vi en peligro, esa promesa resonó más fuerte que cualquier otra cosa. Nia reflexionó sobre esto, y el patrón de sus crestas cambió sutilmente de color mientras pensaba. Así que me salvaste por una promesa que te hiciste a ti misma. Algo así. Es una muy buena promesa, dijo Nia con seriedad. Quiero hacer una promesa así cuando sea mayor para proteger a la gente incluso cuando tenga miedo. Fuiste muy valiente en la plaza, dijo Brennan. Incluso cuando tenías miedo, te quedaste quieta y en silencio, tal como te pedí. Eso es valentía. No se trata de no tener miedo, sino de hacer lo que hay que hacer incluso cuando se tiene miedo. La mano de Nia se apretó contra la suya. Tenía mucho miedo. Los barcos hacían mucho ruido, había fuego por todas partes y no podía encontrar a mamá y papá. Pensé que iba a morir. Pero no moriste porque cumpliste tu promesa. Nia se acercó más y Brennan vio que sus ojos brillaban más que antes, luminosos por las lágrimas que no habían caído. Los Sildari, lo sabía, lloraban de forma diferente a los humanos. Sus lágrimas eran más espesas, más viscosas, y al caer, dejaban tenues rastros de bioluminiscencia en su piel. Prometiste que no dejarías que me hicieran daño, y cumpliste tu palabra, aunque te dolió mucho. Así que yo también hice una promesa mientras dormías. Prometí que no te dejaría sola mientras te recuperabas porque me salvaste la vida y eso significa que ahora estamos unidas. ¿Unidas? Sí, lo estamos. Una cosa de los Sildari.
La doctora Benick interrumpió desde donde había estado observando en silencio. Cuando alguien salva una vida a un gran costo personal, en particular la de un niño, existe un concepto cultural de deuda de vida. No es una obligación legal, sino más bien un vínculo social y emocional. El niño se siente responsable de honrar el sacrificio hecho en su nombre. No te salvé para que me debieras nada, le dijo Brennan a Nia. Te salvé porque era lo correcto. Lo sé, dijo Nia, pero quiero deberte algo. Quiero ser tu amiga, visitarte y traerte cosas que te hagan feliz porque me lo diste todo. La maestra dice que eso es lo que hace especiales las promesas. Las cumplimos no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Brennan miró a esta pequeña niña alienígena con sus dos grandes ojos y su expresión sincera, y su desgastado peluche apoyado contra su pecho, y sintió que algo cambiaba en su interior. Durante meses se había estado ahogando en la culpa, el trauma y el peso de todas las personas a las que no había podido salvar. Había venido a la estación Kalara para desaparecer, para desvanecerse en la insignificancia, dejar que la oscuridad consumiera finalmente lo que quedaba de él. Pero ahí estaba esa niña, viva y completa, mirándolo como si fuera alguien digno de conocer. Ahí estaba la prueba de que, a pesar de todos sus fracasos, a pesar de todas las pesadillas, las cicatrices y las heridas en su interior, había logrado hacer algo bien. Había cumplido una promesa. Había salvado una vida. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba algo. De acuerdo, dijo, con la voz ronca por emociones que no podía definir. Seremos amigos, Nia, y puedes visitarme tan a menudo como tus padres te lo permitan. Pero tienes que prometerme algo a cambio. ¿Qué promesa? Prométeme que estarás a salvo. Nada de correr peligros. Nada de intentar ser valiente cuando no es necesario. Deja que los adultos se preocupen por la seguridad de los demás. Tú solo concéntrate en ser una niña. De acuerdo. Los rasgos de Nia se iluminaron y asintió solemnemente. Lo prometo. Pero cuando sea adulta, seré valiente como tú. Haré promesas y las cumpliré. Y protegeré a quienes necesiten protección. Esa es mi promesa. Para mí misma. Es una muy buena promesa, dijo Brennan, haciéndose eco de sus palabras anteriores. Creo que la cumplirás bien. Se sentaron juntas en un cómodo silencio, la humana y la niña Sildari, mientras el doctor Benick volvía a revisar los monitores y tomar notas. Fuera de la ventana de la enfermería, la estación Caldara continuaba su órbita alrededor del cuarto planeta del sistema Meridian. Los daños del ataque de Kashner se estaban reparando, los heridos estaban siendo atendidos y la vida volvía lentamente a una cierta normalidad. Pero para Brennan Cole, nada volvería a ser normal. Había venido a esta estación para escapar de su pasado, para refugiarse en el alcohol, el aislamiento y la cómoda insensibilidad de la rendición. En cambio, había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un propósito, una conexión, una razón para despertar al día siguiente que no tenía nada que ver con el deber, el entrenamiento o las funciones automáticas de la supervivencia. Había encontrado una promesa que valía la pena cumplir. Durante los días siguientes, mientras su cuerpo se regeneraba lentamente gracias a una combinación de resistencia humana y tecnología médica Seldari, Nia se convirtió en una presencia constante. Lo visitaba cada mañana antes de sus clases. Traía dibujos que había hecho, historias sobre su día y un sinfín de preguntas sobre la Tierra, los humanos y cómo era ser soldado. Sus padres también vinieron. Vin y Solace, una pareja alta de Sildari, que hablaban poco inglés, pero cuya gratitud no necesitaba traducción. Trajeron comida, flores del invernadero de la estación y se ofrecieron a darle a Brennan todo lo que pudiera necesitar. Él aceptó los regalos con una torpe elegancia, inusual en él. El ejército lo había entrenado para rechazar los halagos, para tratar el heroísmo como simplemente cumplir con su deber. Pero los Sildari abordaban el concepto de deuda de vida con una calidez tan genuina que rechazarlo le parecía mal. Así que aceptó,
Les dio las gracias e intentó no pensar en lo extraño que era ser cuidado por personas a las que apenas conocía. La doctora Benick siguió siendo su principal cuidadora, supervisando su recuperación con la intensidad de quien se enorgullece profesionalmente de mantener a la gente con vida. Era implacablemente práctica, no mostraba compasión cuando se quejaba del dolor, pero le ofrecía una compañía silenciosa durante las noches de pesadillas. Brennan sospechaba que ella leyó su expediente psicológico completo, comprendió exactamente contra qué demonios luchaba y decidió tratarlo como a una persona, no como a un paciente. Lo agradeció más de lo que podía expresar. Su recuperación progresa más rápido de lo esperado, le informó el doctor Benick una mañana, revisando las últimas tomografías. Las quemaduras están cicatrizando bien, las costillas se han reforzado y las lesiones internas responden bien al tratamiento. Debería estar listo para el alta esta semana. ¿Alta a dónde?, preguntó Brennan. Vivía en una habitación alquilada encima del oxidado Comet. Supongo que ese lugar sufrió algunos daños durante el ataque. El bar sobrevivió, aunque no puedo opinar sobre la calidad de su alcohol. Sin embargo, me han autorizado a informarle que el consejo de la estación le ha ofrecido la residencia permanente y un puesto en seguridad de la estación, si lo desea. Al parecer, sus acciones durante el ataque no han pasado desapercibidas. Brennan se incorporó con cuidado, moviéndose aún despacio para no tirar del tejido en cicatrización de su espalda. Quieren contratarme. Quieren contratar a alguien que demostró el instinto y la capacidad de proteger a los civiles. Fuego. Su historial militar es impresionante, señor Cole, pero lo que más impresionó al Consejo fue su disposición a actuar cuando otros se paralizaron. Ese tipo de iniciativa es rara. No estoy precisamente estable, dijo Brennan con franqueza. En mi informe de baja consta que tengo problemas psicológicos importantes. Estrés postraumático, culpa del superviviente, todo un conjunto. Contratarme podría no ser prudente. El Consejo está al tanto de su historial médico. También saben que salvó 37 vidas durante el ataque, no solo la de Nia. Mientras protegía a la niña, sus acciones en la plaza desviaron la atención del helicóptero artillado Krishna de un punto de evacuación abarrotado. Los analistas de seguridad estiman que les dio a las lanzaderas de evacuación 90 segundos adicionales. Al ritmo de carga de civiles, eso representa 36 vidas salvadas más. En total, su intervención evitó 37 muertes. El Consejo cree que su historial habla más de su capacidad que cualquier diagnóstico. Brennan asimiló esta información en silencio. 37 vidas. Había salvado a 37 personas sin siquiera saberlo. La cifra parecía imposible, demasiado grande, demasiado significativa. Tras 8 años de carrera militar, despliegues, combates y obediencia a órdenes, nunca había estado seguro de cuánto bien había hecho realmente. Pero allí, en un instante de instinto y desesperación, había salvado 37 vidas. Quizá eso valía algo. Quizá valía más que ahogar sus penas en alcohol en una habitación alquilada, esperando a que las pesadillas lo consumieran. Lo pensaré, dijo finalmente. Las pupilas del Dr. Banks se dilataron en señal de aprobación. Bien. Mientras tanto, tienes una visita. Lleva aquí desde el amanecer, a pesar de que le dije que aún estabas durmiendo. Brennan sonrió. Que pase. Nia entró como si fuera la dueña del lugar, con una carpeta grande llena de papeles y moviéndose con la seguridad de quien ha decidido que pertenece allí. Se subió a la cama con una facilidad casi ensayada, con cuidado de no lastimar sus heridas, e inmediatamente comenzó a extender sus dibujos. Los hice para ti, anunció. Este es tu salvandome. Mira, dibujé tu cara, pero todavía no soy muy buena dibujando caras, así que se ve un poco mal. Y esta es una foto tuya y de mí siendo amigos. Y este es Snippet, pero está pilotando una nave espacial porque decidí que debería ser piloto cuando crezca. ¿Te gustan? Brennan miró los dibujos coloridos y llenos de entusiasmo, la expresión seria de la niña,
y sintió un nudo en la garganta. Me encantan, pero Nia, ¿no deberías estar en clase? Es día de descanso, dijo Nia, usando el término Sildari para referirse a un fin de semana. Mamá me dijo que podía quedarme más tiempo hoy porque estás mejorando y pronto saldrás de la enfermería. Así que traje muchos dibujos y también quería preguntarte algo importante. ¿Qué es? Nia jugueteó con el borde de un dibujo, sus patrones parpadeando con varios cambios rápidos de color. Nervioso, Brennan había aprendido a reconocerlo. Cuando te mejores y salgas de la enfermería, ¿seguirás siendo mi amiga o te irás como planeabas antes del ataque? La pregunta le impactó más de lo que Brennan esperaba. No creía que ella supiera de sus planes, de su intención de desaparecer en el aislamiento y la bebida. Pero los niños eran perceptivos y la cultura Sildari valoraba mucho la conciencia emocional. Por supuesto, ella había percibido su oscuridad, su intención de desvanecerse. No me voy a ninguna parte, dijo, y lo decía en serio. Me han ofrecido un puesto en seguridad de la estación. Si lo acepto, me quedaré aquí en la estación Kalara. Seremos vecinos. El rostro de Nia se iluminó por completo, y sus rasgos se tornaron de un azul brillante. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo abrazó con fuerza, con cuidado de no las vendas, pero con un cariño intenso. Brennan le devolvió el abrazo con torpeza, poco acostumbrado al contacto físico que no fuera de combate o tratamiento médico. Pero se sentía bien. Que esta niña pequeña confiara en él lo suficiente como para ser vulnerable. Esa simple expresión de alegría por su continua presencia en su vida. Me alegro mucho, dijo Nia contra su hombro. Porque me preocupaba que te fueras y no te volviera a ver. Y eso me pondría muy triste. Pero ahora te quedarás y podremos ser amigos para siempre. Es una buena promesa. Es una muy buena promesa, convino Brennan. Pasaron el resto de la mañana mirando dibujos y hablando del futuro de Snippet como piloto espacial. Nia tenía una elaborada historia preparada con una tripulación de peluches y aventuras por toda la galaxia. Brennan aportó sugerencias, basándose en su experiencia militar para hacer que sus batallas espaciales fueran más realistas, y fue recompensado con risas de alegría cuando describió las maniobras evasivas adecuadas. Maniobras. Era, reflexionó, lo más normal que se había sentido en meses. Sin pesadillas, sin culpa, sin el peso aplastante de los fracasos pasados, solo un simple momento de conexión con una niña que no lo veía como un soldado derrotado ni como un caso de estudio de estrés postraumático, sino simplemente como su amigo, alguien que había cumplido una promesa, alguien a quien valía la pena conocer. Cuando los padres de Nia vinieron a buscarla para almorzar, los encontraron a ambos riendo con un dibujo particularmente elaborado en el que Snippet embestía heroicamente un acorazado enemigo. Bon y Solace intercambiaron miradas, sus rasgos comunicaban algo que Brennan no podía descifrar. Y luego Solace se acercó a la cama con formal deliberación. Señor Cole, dijo en un inglés cuidadoso, mi esposo y yo deseamos expresarle nuestra gratitud por lo que hizo. No existen palabras en ningún idioma que sean suficientes para agradecer a alguien por salvar la vida de tu hijo. Siempre estaremos en deuda con ustedes. Sin deudas, afirmó Brennan con firmeza. Hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero no todos lo habrían hecho, añadió Verón, con un acento más marcado que el de su esposa. Hemos hablado con testigos. Dicen que cruzaste terreno abierto bajo fuego, protegiste a Nia con tu cuerpo y casi moriste cumpliendo tu promesa hacia ella. Eso no es lo que nadie habría hecho. 2. Eso es un valor y una generosidad extraordinarios. Y queremos que sepas que siempre tendrás un lugar en nuestra familia. Lo que necesites, lo que podamos ofrecerte, es tuyo. Brennan miró a esos extraños, a esos padres ajenos que le ofrecían algo que no había experimentado en años. Pertenencia, conexión, un lugar en algo más grande que él mismo. El ejército le había ofrecido un propósito a través del deber, pero nunca le había ofrecido esto. La calidez simple y sin complicaciones de personas que se preocupaban por él,
no por su historial de servicio ni por su eficacia en combate, sino por un momento en el que había elegido ser humano. Gracias, logró decir con voz ronca. Eso significa más de lo que te imaginas. Nia lo abrazó de nuevo antes de irse, arrancándole otra promesa de que seguiría allí al día siguiente. Y entonces la familia se marchó. El doctor Bennick los vio marcharse y luego se volvió hacia Brennan con una expresión que estaba aprendiendo a reconocer como preocupación reflexiva. Lo estás haciendo bien, observó. Tanto físicamente como, si me permiten opinar, psicológicamente, las pesadillas han disminuido en frecuencia. Duermes más. Tu apetito ha mejorado. Todos estos son indicadores positivos. Tener una razón para mejorar ayuda, sin duda, lo que me lleva a algo que quería comentar contigo. La oferta del consejo de la estación es sincera, pero quiero que entiendas lo que implicaría aceptarla. No se trata de un puesto de seguridad tranquilo. La estación Kalara se encuentra en importantes rutas comerciales, lo que significa que atrae tanto comercio legítimo como elementos menos recomendables. Tendrías que lidiar con contrabandistas, piratas, asaltantes ocasionales y todo el caos general propio de una estación civil en espacio independiente. No sería un lugar pacífico. De todos modos, la paz probablemente me aburriría muchísimo. Quizás, pero también debes saber que el Consejo espera específicamente desarrollar mejores protocolos para la protección de civiles. Tus acciones durante el ataque de Krishna demostraron importantes deficiencias en nuestros procedimientos de evacuación. Buscan a alguien con tu experiencia para ayudar a rediseñar nuestros sistemas de respuesta ante emergencias. Sería un trabajo exigente, que te obligaría a revivir aspectos de tu experiencia militar. Brennan reflexionó. Revivir la guerra era precisamente lo que había intentado evitar al venir a la estación Caldara. Pero tal vez evitarla no era el enfoque correcto. Tal vez lo que necesitaba no era olvidar, sino transformar esas experiencias en algo útil, algo que pudiera proteger a la gente en lugar de atormentarlo. Lo haré, dijo, con una condición. Quiero ser honesto sobre mis limitaciones. Tengo estrés postraumático. Tengo pesadillas. Algunos días serán peores que otros. No pretenderé ser un héroe perfecto que lo tiene todo resuelto. Si quieren mi ayuda, me tendrán por completo, incluyendo mis defectos. Y si eso no es aceptable, prefiero rechazar el puesto antes que fingir ser alguien que no soy. Las pupilas del Dr. Benck se dilataron por completo, una sonrisa Sildari. Creo que el Consejo encontrará esas condiciones más que aceptables, señor Cole. La honestidad sobre las limitaciones es mucho mejor que descubrirlas durante una crisis. Entonces acepto. Excelente. Informaré al Consejo de su decisión. Mientras tanto, debería descansar. Su cuerpo ha sufrido un trauma significativo. Y aunque te estás recuperando extraordinariamente bien, aún necesitas un tiempo de recuperación adecuado. Brennan asintió, recostándose sobre sus almohadas. A través de la ventana, podía ver la curva de la atmósfera de Meridian 4, azul y verde, hermosa. En algún lugar allá abajo, los colonos construían asentamientos, formaban familias, creaban vidas lejos de la tierra y de las guerras que habían consumido gran parte de la historia de la humanidad. Y aquí, en la estación de Caldara, también estaba construyendo algo. No una vida libre de su pasado, sino una vida que reconociera su pasado mientras avanzaba hacia algo mejor. Una vida donde las promesas importaban. Donde salvar a un niño podría llevar a salvar a 37 personas. Donde estar roto no significaba ser inútil. Por supuesto, la pesadilla llegó de todas formas. La recuperación no fue lineal, y algunas noches Brennan se despertaba jadeando, atrapado en recuerdos de explosiones y gritos, y de la niña de la estación Kepler era la que no había podido salvar. Pero ahora, al despertar, no buscó una botella. Tomó la pequeña talla que Nia le había dado, una escultura tosca pero sincera de lo que ella afirmaba era un héroe humano. Lo sostuvo entre sus manos, sintió su peso y se recordó a sí mismo que había cumplido su promesa. Él la había salvado,
Y eso significaba algo. 6 días después de despertar en la enfermería, el doctor Benick le dio el alta. Todavía tenía la espalda dolorida. Le dolían las costillas cuando respiraba demasiado profundamente. Y llevaría cicatrices durante el resto de su vida. Pero podía caminar, podía moverse, podía desenvolverse, y eso era suficiente. Nia lo esperaba fuera de la enfermería, con Snippet en brazos y prácticamente vibrando de emoción. Sus padres también estaban allí, junto con una pequeña delegación del consejo de la estación y lo que parecía ser la mitad de los residentes del barrio civil. Al parecer, se había corrido la voz sobre el humano que había salvado a un niño Sildari, y la gente quería verlo. Brennan se sentía sumamente incómodo con la atención. No estaba acostumbrado a ser aclamado, no se sentía cómodo con que lo llamaran héroe. Los héroes eran personas que hicieron cosas extraordinarias. Él simplemente había hecho lo que había que hacer. Pero al ver la expresión radiante de Nia, la calidez genuina de la multitud reunida, se obligó a aceptarlo, a dejar que la gente lo viera no como el soldado derrotado que sentía ser por dentro, sino como la persona que creían que era. La persona que cumplía sus promesas, la persona que protegía a los niños, la persona que tenía 37 razones para seguir viviendo. ¿Listo? El doctor Benick preguntó en voz baja a su lado. No, admitió Brennan, pero voy a ir de todas formas. Él avanzó entre la multitud, y Nia inmediatamente se pegó a su lado, aferrándose a su mano con feroz posesión. El representante del consejo de la estación pronunció unas palabras formales y amables sobre la valentía y el servicio. La gente aplaudió. Alguien le entregó documentación oficial sobre su nuevo puesto en el Departamento de Seguridad de la estación. Y a pesar de todo, Brennan mantuvo la mano de Nia aferrada a ella y pensó en las promesas. La que él le había hecho en la plaza. La que se había hecho a sí mismo cuando se convirtió en soldado. La nueva que estaba creando ahora era para quedarse, para ayudar, para transformar su trauma en algo que pudiera proteger a otros. Las promesas, había aprendido, eran lo que separaba el existir del vivir. Eran compromisos con algo que trascendía la supervivencia inmediata. Eran declaraciones de que el futuro importaba, de que otras personas importaban, de que la esperanza no era solo un optimismo ingenuo, sino una decisión deliberada de creer que las cosas podían mejorar. Había pasado meses intentando ahogar sus promesas en alcohol y aislamiento. Pero una pequeña niña Sildari le había recordado por qué las promesas importaban. Porque ser humano significaba más que una simple clasificación biológica. Porque, a veces, cumplir tu palabra incluso cuando costaba todo era lo único que realmente importaba. Gracias, le susurró Nia mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Por cumplir tu promesa, por despertar, por quedarte. Brennan la miró, a ese pequeño ser que de alguna manera lo había rescatado del borde de la rendición, y sintió algo asentarse en su pecho, algo que podría haber sido paz, propósito o simplemente el reconocimiento de que había encontrado un lugar al que pertenecía. Gracias, respondió él, por recordarme para qué sirven las promesas. Caminaron juntos por los pasillos de la estación, el humano y el niño Sildari, hacia el futuro que les aguardaba. Detrás de ellos, la enfermería estaba vacía. Más adelante, la oficina de seguridad se preparó para recibir a su nuevo miembro. Y en algún punto intermedio, una promesa cumplida se convirtió en la base de todo lo que vino después. Porque eso era lo que hacían los humanos, reflexionó Brennan. Hicieron promesas. Los conservaron. Y reconstruyeron sus vidas a partir de las cenizas de sus peores momentos, un compromiso a la vez. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente para ser considerado heroico después de todo.